Dime, ¿cuántas veces has oído decir, este tío es un neandertal? O tú mismo lo has dicho. ¿Y a qué te referías? Pues seguro que a algo negativo. Se usa neandertal para describir a una persona violenta, machista, maltratador de animales, en fin, alguien que carece de sentimientos, de sensibilidad, se le llama neandertal. Y esto pasa porque al ser tan similares a nosotros, los hemos distinguido como si tuvieran todas aquellas facultades negativas que nosotros mismos tenemos. ¿Pero eran los neandertales seres despiadados y brutales? Esto es Prehistoriator. ¡Empezamos! El cuerpo de los Homo neanderthalensis presenta un esqueleto postcraneal, o sea, de aquí para abajo, muy característico. Si bien el cráneo es alargado y aplanado, con una protuberancia occipital conocida como moño, que es que es herencia de sus ancestros, tiene una capacidad craneal de 1500 centímetros cúbicos, es ligeramente superior a la nuestra. Aunque si bien su corpulencia pues hace que el índice de masa craneal pues sea algo inferior al nuestro. Otro rasgo característico del cráneo de los neandertales es que la apófisis mastoide, que es esta zona de aquí, apenas sobresale. La cara tiene el hueso vomer fuerte, lo que corresponde con una nariz ancha, que si bien podría tratarse de una adaptación al frío, pues le da un aspecto algo tosco. Su frente es algo huidiza. Los arcos supraciliares son muy marcados. La mandíbula es robusta y carece de mentón, no tiene esta parte de aquí. Y tiene un marcado prognatismo, esto quiere decir que le sobresale un poco la mandíbula. Los incisivos son bastante grandes, pero los molares son relativamente pequeños. En cuanto a los brazos, el antebrazo es ligeramente más corto en relación al resto del brazo, e igualmente le pasa a la parte inferior de las piernas. Es ligeramente más corta en relación al resto de la pierna. Estos rasgos actualmente los podemos ver en poblaciones humanas actuales, como son los inuit o los lapones, que son poblaciones que viven, bueno, pues en zonas de mucho frío, sobre todo dentro del círculo polar ártico. La altura de los neandertales era de sobre unos 70 a unos 60, con un ligero dimorfismo sexual, poca cosa, y ambos sexos mostraban un cuerpo robusto. Como veis, aunque hay diferencias, los rasgos morfológicos no serían exageradamente marcados o diferenciados con respecto a nosotros. Si viéramos un neandertal vestido con nuestra ropa, paseando por el centro de cualquier ciudad, sería muy difícil, si no casi imposible, que pudiéramos distinguirlo con respecto al resto de personas. Algunas de las características físicas de los neandertales están relacionadas con el clima extremadamente frío. Pero ¿realmente es así? O sea, ¿necesitaban esas adaptaciones físicas para sobrevivir? La especie ya definida completamente, el apogeo de la especie podríamos decir que es alrededor de los 230.000 años. Y los 30.000 antes de nuestra era. En ese arco temporal se mueve el dominio de esta especie. Y la fase cronoclimática que mejor conocemos en ese momento es la glaciación de Würm. Esta glaciación de Würm se divide en 3 fases. Esto lo explico para responder a ver si realmente necesitaban aquellas adaptaciones al frío. El primer periodo interglacial, entre los 150.000 y los 130.000 años, enseguida el nivel del mar asciende rápidamente, las aguas subtropicales llegan casi hasta las Islas Británicas y los bosques se expanden muy rápidamente. De los 115.000 a los 75.000 años es el periodo más largo en el que se detecta un descenso muy acusado de las temperaturas. Esto provoca que se retire la megafauna a latitudes boreales y es un momento en el que se expanden los espacios abiertos. Praderas, el bosque retrocede y da paso a un territorio más marcado por los prados. Y después, a partir de los 75.000 años, hay una evolución constante hacia el frío.
Cada vez se va enfriando más el planeta. Con estos datos podemos advertir que algunos de los rasgos que presentan los neandertales de adaptación al frío pues realmente juegan un papel bastante notable. Como podemos intuir con estos patrones climáticos, pues entendemos que los neandertales tienen fases en las que dependen mucho de la caza, las fases más secas, donde hay muchísimos más prados, pueden disfrutar mucho más de la carne, porque se dan las circunstancias para que crezcan mucho mejor las grandes manadas de animales gregarios, caballos, mamuts, bisontes, etc. Y en las fases algo más cálidas, en los que los bosques pues toman más terreno, seguramente deben introducir variaciones en sus estrategias de subsistencia, ya que seguramente los animales que más importancia toman en esos momentos pues son animales de bosque, ¿no? Jabalí, ciervo, etc. En cuanto a si los neandertales eran seres brutales y despiadados, ya sabéis que una de las cosas que me trajo a hacer este canal era romper mitos sobre la prehistoria, y este es uno de los más grandes y de los más indeseables. Los neandertales eran seres muy similares a nosotros y os voy a explicar unas cosas. Veréis, en muchos de los fósiles que se han recuperado de neandertales se han visto que hay fracturas de hueso curadas. Esto nos indica un par de cosas. Primero, realizaban actividades físicas de fuerza, y segundo, se cuidaban entre ellos. La comunidad ofrecía cuidados a los individuos que los necesitaban. Y esto es muy importante. Es muy importante porque esto nos lleva a pensar en una sociedad solidaria. Y claro, para tener una sociedad así de solidaria, también se necesita un lenguaje articulado bastante sofisticado. De hecho, en distintas excavaciones, sobre todo en una muy conocida que se llama el yacimiento de Kevara, en Israel, se ha conservado un hueso hioides. El hueso hioides es un hueso que tenemos debajo de la lengua, y este hueso de Neandertal es exactamente igual a cualquiera de los huesos hioides que podemos tener cualquiera de nosotros. Lo que nos lleva a asumir que tenían un lenguaje, pues prácticamente idéntico al nuestro, muy similar al nuestro. Seguramente ahondaremos en este tema social de los neandertales, el comportamiento social de los neandertales, ahondaremos en próximos vídeos, así que ya os dije que esto era un melón muy gordo y nos lo vamos a comer poco a poco. Así que no os perdáis próximos vídeos de Prehistoriator, porque vamos a conocer muchísimas cosas y muy interesantes sobre nuestros primos los neandertales. Esto ha sido Prehistoriator, volveremos.